Un hombre le da $30 a un niño. 20 años después, un millonario aparece llamando a su puerta. Miguel se despertó antes de que saliera el sol, como lo hacía todos los días. No necesitaba despertador. La rutina y el peso de la responsabilidad eran suficientes para sacarlo del sueño. Se levantó lentamente, con los huesos quejándose por el cansancio acumulado tras años de trabajo duro en la planta siderúrgica. Cada movimiento le recordaba la ausencia de Sara, su amada esposa. Era un dolor que nunca lo abandonaba, una herida que el tiempo se negaba a curar. Miguel aún recordaba los últimos momentos de Sara, el brillo en sus ojos desvaneciéndose poco a poco, mientras él sostenía su mano, incapaz de hacer más que ofrecerle consuelo. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, Miguel miró una fotografía de Sara que tenía en la sala. «Haré extraño todos los días, mi amor», murmuró, sabiendo que, aunque doliera, debía continuar por Diana, la hija de ambos. Diana era una niña dulce, inteligente, una luz que brillaba en la oscuridad que su vida se había convertido después de la muerte de Sara. En el camino hacia la planta, los pensamientos de Miguel estaban centrados en Diana. Quería darle todo lo que pudiera, pero sabía que sus opciones eran limitadas. El sueldo de la planta apenas cubría los gastos básicos, y Miguel a menudo se preguntaba cómo sería el futuro de Diana. Soñaba con verla estudiar, salir de ese ciclo de pobreza que parecía aprisionar a su familia. El día en la planta fue agotador como siempre. El calor, el ruido constante de las máquinas y la monotonía del trabajo pesado hacían que el tiempo pareciera más largo de lo que realmente era. Pero Miguel nunca se quejaba. Sabía que el trabajo era todo lo que tenía para ofrecerle una vida digna a su hija. Cuando finalmente terminó el día, Miguel regresó a casa, deteniéndose brevemente en el mercado para comprar pan. Preparó 2 sándwiches simples, usando los ingredientes que tenía en casa. La comida era modesta, pero era todo lo que podía ofrecer. Mientras preparaba los sándwiches, su mente estaba llena de preocupaciones, pero también de esperanza. Sabía que, a pesar de las dificultades, necesitaba mantener a su familia unida y segura. En el camino a casa, el viento frío de la noche lo envolvió, trayendo consigo un sentimiento de soledad. Fue entonces cuando vio, al lado de la carretera, a un niño pálido y descalzo, con los ojos hundidos por el hambre. El niño estaba sentado en la acera, con las manos temblorosas, implorando por comida. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El niño no tendría más de 10 años, y Miguel no pudo evitar pensar en cómo sería si Diana estuviera en ese lugar. Miguel se acercó lentamente, con el corazón apretado. «¿Tienes hambre?», preguntó su voz suave, casi un susurro en la noche silenciosa. El niño solo asintió con la cabeza, sus ojos brillando de esperanza al ver que Miguel se acercaba. Sin dudarlo, Miguel sacó uno de los sándwiches de su bolsa y se lo ofreció al niño. «Solo aquí comemos», dijo, sintiendo un pinchazo de dolor al darse cuenta de que lo que le estaba dando al niño era la mitad de lo que tenía para él y Diana. Miguel observaba al niño devorar el sándwich con la voracidad de alguien que no había visto comida en días. La imagen lo conmovía de una manera que no podía explicar. El peso de las dificultades que cargaba en su propia vida era grande, pero ver a ese niño, tan frágil y solo, despertaba un dolor que creía que ya no podía aumentar. Cuando el niño terminó de comer, miró a Miguel con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y esperanza, como si ese simple acto de bondad hubiera iluminado un poco su existencia sombría. «Gracias, señor», murmuró el niño, con la voz temblorosa por la emoción. «Me llamo Toño, yo nunca olvidaré lo que hizo por mí». Miguel sintió que su corazón se apretaba aún más. Sabía que Diana lo esperaba en casa, probablemente ya con hambre, y que lo poco que tenía en sus manos era todo lo que podía ofrecerle esa noche. Pero al mirar a Toño, se vio reflejado en ese niño. Recordó su propia infancia difícil y cómo la vida podía ser cruel para quienes no tenían nada. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlo mejor. «Oh, espera», dijo Miguel, mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba los últimos $30 que tenía. «Toma, no es mucho, pero te ayudará por ahora». Toño miró el dinero con ojos abiertos, como si Miguel acabara de darle un tesoro. No puedo aceptarlo», dijo el niño, con la voz quebrada por la emoción. «Sí puedes», insistió Miguel, forzando una sonrisa. «Tómalo y cuídate». «Me sentiré tranquilo sabiendo que tendrás algo para comer mañana». Con manos temblorosas, Toño tomó el dinero y lo apretó contra su pecho. Las lágrimas que intentaba contener empezaron a rodar por su rostro sucio.
Gracias. Yo prometo que nunca olvidaré esto, señor. Un día lo recompensaré. Miguel asintió levemente y, antes de que la emoción lo dominara, se dio la vuelta para continuar su camino. Mientras caminaba de regreso a casa, se sentía vacío, pero al mismo tiempo extrañamente satisfecho. El hambre que comenzaba a molestarlo parecía insignificante, comparada con el alivio de saber que había ayudado a alguien en un momento tan difícil. Cuando llegó a casa, Diana ya estaba dormida, lo que le trajo una mezcla de alivio y culpa a Miguel. Sabía que la niña confiaba en él para garantizar su seguridad y bienestar, pero esa noche no tenía nada que ofrecerle aparte de una promesa silenciosa de que las cosas mejorarían. Miguel se acostó junto a su hija, y mientras los pensamientos giraban en su cabeza, una extraña sensación de cambio invadió su corazón. Algo en ese encuentro con Toño parecía haber despertado una nueva fuerza dentro de él, algo que no sabía cómo nombrar, pero que lo hacía sentir que una nueva fase en su vida estaba a punto de comenzar. Cerró los ojos, intentando encontrar algo de descanso, pero las imágenes del niño y sus palabras de agradecimiento seguían resonando en su mente. Miguel no tenía idea de cómo, pero sentía que ese simple gesto de generosidad acabaría teniendo un impacto mayor de lo que podía imaginar. Y así se durmió, sin saber que el destino ya estaba preparando algo que cambiaría su vida de una manera que jamás podría prever. Los años pasaron como una brisa pesada, trayendo consigo el peso de las responsabilidades y las luchas diarias. Con cada amanecer, Miguel se levantaba con la misma determinación que lo había sostenido desde la pérdida de Sara. El dolor seguía allí, siempre presente, pero ahora era una carga que llevaba en silencio, sin permitirse el lujo de lamentarse. Su única motivación era Diana, que crecía rápidamente, convirtiéndose en una adolescente llena de vida, esperanza y sueños. Miguel continuaba trabajando en la planta. Sus manos callosas y su cuerpo cansado ya eran evidencias de años de sacrificio. El trabajo era arduo, las horas interminables y el pago apenas cubría los gastos básicos, pero no se permitía rendirse. Cada gota de sudor, cada noche sin dormir valían la pena si significaban que Diana tendría una vida mejor que la suya. Diana, ahora con 15 años, era una joven prometedora. Su rostro se parecía mucho al de Sara, con los mismos ojos brillantes y la sonrisa contagiosa que Miguel tanto amaba. Pero, a diferencia de Sara, Diana tenía la oportunidad de soñar con un futuro más brillante. Miguel hizo todo lo que pudo para asegurar eso, incluso si significaba sacrificar sus propios sueños y necesidades. Los sacrificios de Miguel no eran pequeños. Ahorra cada centavo, muchas veces yéndose a la cama con hambre, para poder pagar la colegiatura de Diana en una escuela mejor que cualquiera que él haya conocido. Remendaba su ropa con sus propias manos, estirando el uso de cada prenda más de lo normal. Las pocas horas de descanso que tenía las llenaba con trabajos extras, arreglando cosas para los vecinos o ayudando en cualquier tarea que le diera un poco de dinero extra. Miguel rara vez pensaba en sí mismo. Lo único que le importaba era asegurar que Diana tuviera todas las oportunidades que él nunca tuvo. La animaba a estudiar, a esforzarse y a nunca rendirse en sus sueños, aunque él mismo hubiera abandonado los suyos hace mucho tiempo. Veía en Diana un reflejo de lo que su vida podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. «Papá, sé cuánto te estás sacrificando por mí», dijo Diana una noche, mientras se sentaban en la pequeña mesa de la cocina que servía tanto para las comidas como para las tareas escolares. Estaba escribiendo un ensayo para la escuela, algo que Miguel no entendía del todo, pero sabía que era importante. «No te preocupes por eso, hija. Lo que importa es que tengas una vida mejor», respondió Miguel, con una sonrisa cansada, pero llena de orgullo. La miraba, viendo no solo a la niña que había criado, sino a la joven que estaba convirtiéndose, llena de potencial y sueños. Diana dejó la pluma y lo miró, con los ojos llenos de preocupación. «Pero, papá, ¿trabajas tanto?» «Yo quiero que tú también seas feliz». Miguel extendió la mano y la tomó de la suya, firme, pero suavemente. «Soy feliz, Diana. Mi felicidad es verte realizada, verte alcanzar todo lo que mereces. Eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante». Ella sonrió, pero aún había una sombra de tristeza en sus ojos. Diana sabía que la vida de su padre había estado llena de desafíos y que había renunciado a mucho por ella. Eso la motivaba aún más a dedicarse en los estudios
con la esperanza de algún día poder devolverle todos los sacrificios que él había hecho. Las noches, para Miguel, eran una mezcla de agotamiento y esperanza. A menudo se quedaba despierto, pensando en el futuro de Diana, en cómo podría tener una vida diferente, lejos del ciclo de pobreza y sufrimiento que él conocía también. Creía que la educación era el camino, la clave para un futuro más brillante, y por eso hacía todo lo posible para asegurar que Diana tuviera acceso a las mejores oportunidades. Los años de lucha y dedicación moldearon a Diana en una joven fuerte y determinada, pero también dejaron profundas marcas en Miguel. Envejeció más rápidamente, su espalda más encorvada, sus ojos más cansados, pero nunca perdió el espíritu de lucha. Cada paso que Diana daba hacia su futuro era una victoria para él, un recordatorio de que sus sacrificios no eran en vano. Pero, en medio de esa vida de sacrificios, Miguel no tenía idea de que el destino estaba preparando algo inesperado, algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La sensación de que algo estaba por venir, algo que no podía prever, comenzó a crecer en su corazón. El simple gesto de generosidad que hizo años atrás, al darle sus últimos $30 a Toño, parecía distante, pero el universo tenía sus propios planes, y Miguel estaba a punto de descubrir que sus actos, por pequeños que fueran, podían tener consecuencias inimaginables. Era un día soleado. El cielo azul brillaba sin nubes, y el aire fresco parecía llenar el mundo de esperanza. Diana, ahora con 16 años, se despertó temprano, emocionada con la idea de pasar el día al aire libre. Desde pequeña le encantaba andar en bicicleta, y ese sábado sus amigos la invitaron a un paseo por la ciudad. Su sonrisa radiante al hablar sobre el plan llenó el corazón de Miguel de alegría, pero también de una leve preocupación. Sabía cuánto le gustaba la aventura a su hija, y eso siempre lo dejaba un poco inquieto. Mientras Diana se preparaba para salir, Miguel la observaba con una mezcla de orgullo y ansiedad. «¡Cuídate, hija!», dijo, tratando de ocultar la inquietud en su voz. Diana, ya acostumbrada a la constante preocupación de su padre, se acercó y le dio un abrazo cariñoso. «Papá, voy a estar bien. Es solo un paseo en bicicleta. No necesitas preocuparte tanto», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Miguel suspiró y acarició su rostro, sintiendo la ternura que siempre lo envolvía al mirar a su hija. Lo sé. Solo quiero que regreses a casa a salvo». Con una última mirada y un gesto de despedida, Diana salió por la puerta, montándose en su bicicleta con la energía y alegría típicas de su juventud. Miguel se quedó observando mientras pedaleaba hasta desaparecer en la esquina. Se permitió sonreír, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba del todo. Las horas pasaron, y Miguel trató de ocupar su mente con las tareas del hogar y algunas lecturas, pero la inquietud continuaba rondando sus pensamientos. Algo dentro de él no estaba en paz, como si un presentimiento oscuro lo alertara de que algo terrible estaba por suceder. Entonces sonó el teléfono. El sonido agudo y repentino hizo que el corazón de Miguel se acelerara. Corrió a contestar, y al levantar el auricular, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Del otro lado de la línea, una voz urgente pero llena de preocupación trajo la noticia que jamás hubiera imaginado escuchar. «Señor Miguel, es del hospital. Su hija, Diana, ha sufrido un accidente grave. Fue atropellada y está siendo llevada a urgencias. Por favor, venga lo más rápido posible». El mundo de Miguel pareció desmoronarse en un instante. Su visión se nubló y las piernas amenazaron con ceder bajo el peso de las palabras. Sin pensar, agarró las llaves y salió corriendo de la casa, con la mente en un torbellino de miedo y desesperación. Al llegar al hospital, Miguel entró desesperado por las puertas, sus ojos buscando frenéticamente alguna información. Finalmente, una enfermera lo condujo a la sala de espera, donde un médico lo esperaba con semblante grave. «Señor Miguel», comenzó el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Su hija sufrió un accidente muy grave. El impacto causó daños severos en la columna. Logramos estabilizarla, pero ha perdido el movimiento de las piernas». Miguel sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Ella va a volver a caminar? El médico respiró hondo, consciente del dolor que sus palabras traerían. Hay una cirugía que podría ayudarla a recuperar el movimiento, pero es compleja y muy costosa. Sin esa cirugía,
La parálisis será permanente. Miguel cayó en una silla cercana, el cuerpo pesado y sin fuerzas. Las palabras del médico resonaban en su mente, cada sílaba perforando su alma. Había pasado toda su vida luchando para darle a Diana un futuro mejor, y ahora, cuando más lo necesitaba, no tenía los recursos para salvarla de un destino cruel. Lo llevaron a la habitación donde estaba Diana. Al verlas, el corazón de Miguel se rompió en 1000 pedazos. Ella estaba acostada, inconsciente, rodeada de tubos y máquinas que eran un recordatorio sombrío de la gravedad de la situación. Le tomó la mano, fría y frágil, y finalmente las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Diana, mi niña», susurró con la voz entrecortada. «Daré todo lo que pueda. No te dejaré así». Pero en el fondo, Miguel se sentía impotente. Los costos de la cirugía eran inimaginables, muy por encima de lo que él podía pagar con el poco que ganaba en la planta. La desesperación lo consumía, porque no sabía a quién acudir, ni cómo conseguir el dinero necesario. El sacrificio de años de trabajo parecía insignificante ante la inmensidad de lo que estaba en juego. Mientras caía la noche, Miguel permaneció al lado de su hija, tratando desesperadamente de encontrar una solución, pero su corazón estaba pesado y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Se sentía atrapado en un ciclo de sufrimiento, sin una salida a la vista. Aún así, una semilla de determinación comenzó a germinar en su corazón. Miguel sabía que no podía rendirse. Necesitaba encontrar una manera, por más imposible que pareciera. Le había prometido a Diana que siempre cuidaría de ella, y esa era una promesa que no estaba dispuesto a romper. Pero mientras contemplaba el futuro incierto, una sombra del pasado, en forma de un acto de generosidad largamente olvidado, comenzaba a moverse entre bastidores en su vida, preparándose para entrar en escena y cambiarlo todo. Miguel pasaba las noches junto a la cama de hospital de Diana, con los ojos fijos en el rostro dormido de su hija, mientras el opresivo silencio de la sala hacía eco de los sonidos de las máquinas que monitoreaban cada respiración de ella. El débil brillo de las luces del hospital arrojaba sombras sobre el rostro de Diana, pero incluso en la oscuridad, Miguel veía el parecido con Sara, y eso le apretaba aún más el corazón. Con cada respiración suave de Diana, Miguel luchaba por contener las lágrimas, pero siempre encontraban la manera de escapar, rodando silenciosamente por su rostro cansado. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel, desesperado, hizo todo lo que pudo para conseguir el dinero necesario para la cirugía. Recorrió la ciudad de punta a punta, llamando a puertas de conocidos, bancos e incluso instituciones de caridad, pero todas las respuestas fueron las mismas, negativas. Las sumas involucradas eran exorbitantes, y nadie estaba dispuesto o en condiciones de ayudar a un hombre sencillo como él. El sistema parecía implacable, y las esperanzas de Miguel eran aplastadas con cada no que escuchaba. Cada intento fallido hacía que la desesperación creciera dentro de él como una marea abrumadora. Los médicos dejaban claro que el tiempo era un enemigo cruel, y que cada día que pasaba sin la cirugía disminuía las posibilidades de que Diana volviera a caminar. La presión se acumulaba sobre los hombros de Miguel, haciéndolo sentir pequeño e impotente ante la gravedad de la situación. Los recuerdos de Sara, la promesa que le había hecho de cuidar bien a Diana, resonaban en su mente como un martillo, golpeándolo con culpa y dolor. Miguel pasó horas, días, noches enteras al lado de Diana, hablándole, incluso cuando ella estaba inconsciente, como si sus palabras pudieran de alguna manera alcanzar a su hija. Le hablaba sobre el pasado, sobre los momentos felices que habían tenido y sobre los sueños que ella tenía para el futuro, y con cada palabra, su corazón se rompía un poco más, sabiendo que tal vez no podría hacer nada para realizarlos. Con el paso del tiempo, Miguel comenzó a sentir el peso de la responsabilidad aplastándolo por completo. Empezó a cuestionar su fe, algo que hasta entonces siempre lo había sostenido en los momentos más difíciles. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué mi hija?», murmuraba en las noches más solitarias, mirando al techo del hospital, como si esperara una respuesta que nunca llegaba. La idea de que, a pesar de todos sus sacrificios, podría perder la única cosa que realmente importaba en su vida, era insoportable. El sentimiento de desesperación era tan profundo que Miguel comenzó a cuestionarse sobre su propósito en la vida. ¿Qué había hecho mal para merecer tanto sufrimiento? Todo lo que quería era proteger y cuidar de Diana, como había prometido a Sara.
pero ahora se veía incapaz de cumplir esa promesa. Las palabras que Sara le había dicho en sus últimos momentos, de que él era un buen hombre y un buen padre, resonaban en su mente como un recuerdo distante, algo en lo que ya no podía creer. Una noche, mientras observaba a Diana dormir, Miguel finalmente cedió a la desesperación que tanto había luchado por contener. Las lágrimas que había estado reteniendo durante días cayeron libremente y se dejó llevar por la tristeza que lo consumía. Sintiendo impotencia y abandono, se arrodilló al lado de la cama de Diana, sosteniendo su frágil mano entre las suyas y susurró: «Sara, perdóname. No sé qué hacer. No sé cómo salvar a nuestra hija». El silencio de la sala fue la única respuesta que recibió, y por un momento, Miguel sintió que todo estaba perdido. Estaba solo, cargando un peso que parecía imposible de soportar. El futuro que tanto había luchado por construir para Diana se desmoronaba ante sus ojos y ya no tenía fuerzas para luchar. Pero en ese pozo profundo, donde la desesperación parecía asfixiarlo, una pequeña chispa de determinación aún resistía. Miguel sabía que, por más desesperante que fuera la situación, no podía rendirse. Diana lo necesitaba. Tenía que encontrar una salida, aunque no pudiera verla en ese momento. Con el corazón pesado y los ojos nublados por las lágrimas, Miguel tomó una decisión silenciosa. Seguiría luchando, por más imposible que pareciera. Mientras se levantaba, aún sintiendo el peso de la tristeza, Miguel no tenía idea de que la ayuda que tanto necesitaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Una fuerza del pasado, una promesa hecha por alguien a quien había ayudado cuando más lo necesitaba, comenzaba a moverse en su dirección, a punto de cambiar el rumbo de su vida de una manera que jamás podría prever. La desesperación de Miguel lo empujaba a tomar medidas drásticas. Con cada día que pasaba sin una solución, sentía que el tiempo se agotaba, como arena deslizándose entre sus dedos. Decidido a hacer lo que fuera necesario, comenzó a vender los pocos bienes que poseía, los recuerdos de Sara, los pequeños objetos que habían formado parte de su vida con Diana. Todo estaba siendo puesto en venta. Cada pieza vendida traía un dolor en el corazón, pero Miguel sabía que el sacrificio era necesario. Mientras recorría la ciudad, tratando de recaudar fondos, se encontró con un cartel pegado en un tablero de anuncios comunitario. El cartel anunciaba un programa de asistencia financiera para cirugías, una luz de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía su vida. Con un suspiro de alivio, Miguel anotó la dirección y corrió hacia el lugar indicado. Al llegar, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. La sala de espera estaba llena, con decenas de personas desesperadas como él, buscando una solución para sus propias tragedias. Después de horas de espera, Miguel finalmente fue llamado para hablar con un asistente social, quien, a pesar de ser atento, le dio una noticia desalentadora. «Señor Miguel, entiendo su situación, pero lamentablemente la lista de espera para este programa es muy larga. Puede tomar meses, incluso años, para que su hija sea atendida. Lo siento mucho, pero con los recursos limitados que tenemos no podemos hacerlo más rápido». Esas palabras cayeron sobre Miguel como un balde de agua fría. Agradeció mecánicamente y salió de la oficina, sintiéndose como si el peso del mundo estuviera a punto de aplastarlo. La idea de que Diana podría nunca recibir la ayuda que tanto necesitaba era insoportable. En su búsqueda incansable por ayuda, Miguel comenzó a visitar instituciones de caridad, buscando desesperadamente cualquier tipo de asistencia. Habló con antiguos compañeros de trabajo, trató de conseguir préstamos, pero las sumas que lograba reunir eran demasiado pequeñas, insuficientes para cubrir el costo de la cirugía. Cada intento frustrado era como otro clavo en el ataúd de su esperanza. Los días pasaron y Miguel estaba al borde de perder cualquier rastro de fe. Fue en ese estado de ánimo que comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas. La voz al otro lado de la línea era calmada, casi reconfortante, y decía estar dispuesta a ayudar a Miguel y a Diana a superar esa situación difícil. «Señor Miguel, supe de su situación y quiero ofrecer mi ayuda», decía la voz en la primera llamada. «No quiero nada a cambio. Simplemente creo que usted y su hija merecen una oportunidad». Pero Miguel, desconfiado y agotado, pensaba que solo era otro intento de estafa, alguien tratando de aprovecharse de su vulnerabilidad. «No necesito falsas esperanzas», respondió secamente, colgando el teléfono. En los días que siguieron, las llamadas continuaron.
La misma voz, siempre educada e insistente, ofrecía ayuda financiera y garantías de que no había nada de malo en aceptarla. Por favor, señor Miguel, no estoy pidiendo nada a cambio. Solo quiero ayudar. Piense en lo que esto podría significar para su hija. Cada vez que recibía una de esas llamadas, Miguel sentía una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ya lo habían engañado antes, y el miedo de caer en una trampa se mezclaba con la desesperación de encontrar una solución para Diana. Pero la duda persistía. ¿Podría esa voz ser realmente una esperanza? ¿O solo otra ilusión en medio del caos? La lucha interna de Miguel lo atormentaba cada noche, mientras se sentaba junto a Diana, sosteniendo su mano y observando su rostro tranquilo en medio del sueño inducido por los medicamentos. Estaba dividido entre la esperanza de que esa ayuda misteriosa fuera real y el miedo de que, al confiar, pudiera empeorar la situación. Mientras Miguel se debatía con esta decisión, una parte de su alma, desesperada por cualquier chispa de esperanza, comenzaba a considerar la posibilidad de aceptar la ayuda ofrecida. Pero la otra parte, atormentada por el escepticismo y la desconfianza, lo mantenía en guardia, temiendo que esa aparente oportunidad pudiera ser en realidad un camino aún más oscuro y peligroso. Con el tiempo agotándose y sin otras opciones a la vista, Miguel sabía que pronto tendría que tomar una decisión. El teléfono podría ser la última esperanza de Diana o el anuncio de un desastre. En medio de la incertidumbre, Miguel se encontraba al borde de un precipicio, donde cada elección conllevaba un riesgo inmenso. Miguel estaba sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en las manos, envuelto en un silencio sofocante. El peso de los últimos días parecía insoportable, y sentía como si cada gramo de esperanza que le quedaba estuviera a punto de desaparecer. Los intentos frustrados, las noches en vela junto a Diana, las misteriosas llamadas telefónicas que aún no sabía si confiar o no, todo eso estaba a punto de romperlo. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió la monotonía de la casa. 3 golpes firmes en la puerta. Miguel se levantó despacio, sin esperar visitas, y fue hacia la puerta. Al abrirla, se quedó paralizado por un instante. Delante de él estaba un hombre joven, de unos 20 años, vestido elegantemente con un traje bien cortado y con una expresión serena en el rostro. Había algo familiar en aquel hombre, pero Miguel no lograba identificar de inmediato quién era. «¿Miguel?», dijo el hombre con una suave sonrisa, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción. «Soy yo, Toño». El nombre sonó como un eco del pasado de Miguel, trayendo de vuelta recuerdos de un tiempo que casi había olvidado. En un instante las piezas comenzaron a encajar y reconoció al niño hambriento y desesperado que un día ayudó en las calles, muchos años atrás. La diferencia era impresionante. Toño, que antes estaba pálido y desnutrido, ahora estaba fuerte y confiado, y su mirada revelaba una profunda gratitud. «No puede ser», murmuró Miguel, aún incrédulo, mientras daba un paso atrás, permitiendo que Toño entrara en la casa. «Has crecido. Te has convertido en un hombre». «Sí, gracias a ti, Miguel», respondió Toño, entrando y mirando alrededor de la casa sencilla. «Nunca olvidé lo que hiciste por mí. Me salvaste la vida aquel día, y eso lo cambió todo». Miguel negó con la cabeza, aún tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Pero, ¿cómo tú?» Toño sonrió sentándose a la mesa y gesticulando para que Miguel hiciera lo mismo. «Estaba perdido, sin esperanza, el día que me encontraste. Cuando me diste el sándwich y el poco dinero que tenías, fue más que un gesto de bondad. Fue una señal de que no estaba solo, de que había bondad en el mundo. Eso me dio fuerzas para intentarlo, para luchar por algo mejor». Miguel, emocionado, escuchaba mientras Toño contaba su historia. Después de ese encuentro, Toño decidió que no quería pasar el resto de su vida en las calles. Comenzó a trabajar en pequeños empleos, siempre ahorrando lo máximo posible. Con el tiempo, consiguió una beca a través de un programa social, lo que le permitió estudiar administración. Con una determinación inquebrantable, trabajó duro, ascendiendo en la vida hasta convertirse en un empresario exitoso. «Siempre me acordaba de ti, Miguel», continuó Toño, con la voz llena de emoción. «Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba al hombre que, aún teniendo tan poco, no dudó en compartir conmigo lo que tenía. Y ahora es mi turno de devolver el favor». Miguel no pudo contener las lágrimas.
Nunca imaginó que aquel pequeño acto de bondad pudiera tener un impacto tan profundo en la vida de alguien. Y ahora el destino había traído a Toño de vuelta a su vida, justo en el momento en que más necesitaba ayuda. Toño, no sé qué decir. Estoy tan agradecido, pero esto es demasiado. No tienes que... Sí tengo que hacerlo, Miguel, interrumpió Toño, sosteniendo firmemente sus manos. Porque si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Y porque sé lo que significa perder la esperanza. No puedo dejar que pases por eso. Voy a cubrir todos los costos de la cirugía de Diana. Ella volverá a caminar, te lo prometo. Miguel soltó un sollozo de alivio, incapaz de contener la emoción que desbordaba en su pecho. Tú no tienes idea de lo que esto significa para mí. Estaba a punto de rendirme. Lo sé, respondió Toño, con una sonrisa que parecía iluminar todo el ambiente. Pero no estás solo, Miguel. Así como tú estuviste allí para mí, yo estaré aquí para ti. Los dos se abrazaron, un abrazo cargado de emoción, de gratitud mutua y de una conexión que el tiempo no había podido borrar. Miguel sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. En ese momento, Miguel supo que, por más difícil que fuera la vida, la bondad siempre encontraba una manera de regresar. Y allí, en esa pequeña casa, con Toño a su lado, finalmente se permitió creer que todo estaría bien. El futuro, que antes parecía sombrío e incierto, ahora brillaba con una nueva esperanza. Y Miguel sabía que esa esperanza no era una ilusión, sino una realidad que él y Diana estaban a punto de vivir. Con la promesa de Toño de financiar la cirugía de Diana, la oscuridad que había envuelto la vida de Miguel comenzó a disiparse, dando lugar a un rayo de esperanza. La sensación de alivio era palpable, pero la ansiedad aún rondaba el corazón de Miguel, especialmente cuando pensaba en los riesgos que implicaba la cirugía. Aún así, su determinación de luchar por el futuro de su hija era inquebrantable. En los días que siguieron, Miguel y Diana comenzaron a prepararse para la cirugía que podría cambiar sus vidas. Las consultas en el hospital se volvieron frecuentes y los médicos explicaron, en detalle, los procedimientos, los riesgos y las probabilidades de éxito. Aunque las estadísticas eran favorables, la posibilidad de complicaciones siempre rondaba las conversaciones, dejando a Miguel nervioso pero resuelto. En una de esas consultas, el médico principal, el doctor Álvarez, se sentó con Miguel y Toño mientras Diana realizaba exámenes preparatorios. Lo miró directamente a los ojos de Miguel, con una expresión que mezclaba profesionalismo y empatía. Señor Miguel, la cirugía tiene una buena probabilidad de éxito, pero es importante que entienda los riesgos involucrados. Diana puede enfrentar desafíos en la recuperación y existe una pequeña posibilidad de que el resultado no sea el esperado. Sin embargo, somos optimistas y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar el mejor resultado posible. Miguel asintió, absorbiendo cada palabra con el corazón apretado. Lo entiendo, doctor. Solo quiero que mi hija tenga una oportunidad de tener una vida plena. Ella es todo lo que tengo. Toño, sentado al lado de Miguel, puso la mano en su hombro. Estamos todos juntos en esto, Miguel. Vamos a hacer lo que sea necesario para que Diana reciba el mejor tratamiento. Durante este tiempo de preparación, Toño siempre estuvo presente. Se aseguró de acompañar cada etapa, proporcionando todo lo necesario, desde medicamentos hasta los mejores especialistas. Su compromiso era visible y se convirtió en una figura de apoyo no solo para Miguel, sino también para Diana, quien, a pesar del miedo, encontraba consuelo en su presencia. Diana, por su parte, luchaba por mantener el coraje. Sabía que la cirugía era su única oportunidad de volver a caminar, pero el miedo de que algo saliera mal siempre estaba presente. Sin embargo, al ver la dedicación de su padre y la presencia constante de Toño, se esforzaba por no dejar que el pánico la dominara. Una tarde, mientras descansaban en la sala de espera del hospital, Diana rompió el silencio, mirando a Miguel y Toño con una expresión seria, pero determinada. «Papá, Toño, estoy asustada, pero voy a hacer esta cirugía. Necesito intentarlo, no solo por mí, sino por ustedes también. Sé cuánto se están sacrificando por mí, y quiero retribuir ese esfuerzo. Quiero poder vivir plenamente como ustedes desean para mí». Miguel sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Diana.
Sabía que, detrás de esa determinación, había una joven que cargaba un peso enorme, mucho mayor de lo que debería. Tomó la mano de Diana con firmeza y dijo: «Hija, no tienes que cargar esto sola. Estamos todos juntos en esto. Estoy tan orgulloso de ti. Y no importa lo que pase, siempre estaré aquí, a tu lado». Toño, con los ojos llorosos, completó: «Diana, tu valentía es inspiradora. Independientemente del resultado, ya eres una ganadora por enfrentar todo esto con tanta fuerza. Estaré aquí junto con tu papá para apoyarte en cada paso de este camino». Las palabras de apoyo y aliento fortalecieron los lazos entre los tres. Miguel, que había comenzado esta jornada solo y lleno de desesperación, ahora sentía que había encontrado una nueva familia. Toño, a quien había ayudado años antes, ahora estaba a su lado, no como un extraño, sino como alguien que compartía un vínculo profundo de gratitud y amistad. Cada día que pasaba, mientras se acercaba la fecha de la cirugía, Miguel, Diana y Toño pasaban más tiempo juntos. Hablaban sobre el futuro, sobre los sueños de Diana e incluso sobre recuerdos pasados que los hacían reír y aliviar la tensión. Toño, que no tenía una familia propia, comenzó a ver a Miguel y Diana como las personas más importantes de su vida, y esa conexión emocional se fortalecía a cada momento. La noche antes de la cirugía, los tres se reunieron en la pequeña sala de estar de la casa de Miguel. El ambiente estaba cargado de emociones, pero también de una paz silenciosa, como si todos supieran que, independientemente de lo que sucediera, estaban unidos. «Toño», dijo Miguel rompiendo el silencio, «no sé cómo agradecer todo lo que estás haciendo por nosotros. Si no fuera por ti, no sé qué sería de nosotros». Toño sonrió, pero había una seriedad en sus ojos. «Miguel, me diste una oportunidad de vida cuando no tenía nada. Ahora, solo estoy devolviendo lo que hiciste por mí. Somos una familia, y la familia se cuida unos a otros». Diana, sintiendo la emoción crecer dentro de sí, miró a los dos hombres que ahora representaban toda su vida. «Los quiero», dijo ella con la voz entrecortada, «y haré todo lo posible por salir de esto fuerte, por todos nosotros». Con esas palabras, se abrazaron, sintiendo el peso de la jornada que estaban a punto de enfrentar, pero también el consuelo de saber que no estaban solos. La cirugía era solo el próximo paso en un camino lleno de desafíos, pero juntos sabían que podían enfrentar cualquier cosa. Mientras caía la noche, Miguel miró al cielo estrellado y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una verdadera esperanza. Cho, con Toño y Diana a su lado, estaba listo para lo que el futuro le deparara. El día tan esperado finalmente llegó, pero con él vino una avalancha de ansiedad que Miguel apenas podía controlar. El hospital estaba lleno de movimiento, con enfermeras y médicos yendo y viniendo, pero para Miguel todo parecía distante, casi irreal. La única cosa en su mente era la seguridad de Diana. Sostenía su mano con fuerza mientras el equipo médico se preparaba para llevarla a la sala de operaciones. «Papá, todo va a salir bien», dijo Diana con una sonrisa valiente, pero sus ojos traicionaban el miedo que intentaba esconder. «Confío en los doctores. ¿Y en ti?» Miguel tragó saliva, luchando por mantener la compostura. «Yo también confío, hija mía. Eres fuerte, vas a superar esto. Estaré aquí esperando por ti». Toño, que había estado presente todo el tiempo, ofreció un abrazo reconfortante a Diana. «Eres una luchadora, Diana. Todos estamos contigo. Nos vemos pronto y entonces celebraremos tu recuperación». Con esas palabras, Diana fue llevada a la sala de operaciones, dejando a Miguel y Toño en la sala de espera. El vacío que siguió a la partida de Diana parecía consumir todo el aire a su alrededor. Miguel se sentó, las manos temblando ligeramente, mientras el peso de la incertidumbre lo oprimía. Las horas que siguieron fueron algunas de las más largas y dolorosas en la vida de Miguel. Rezaba en silencio, murmurando palabras de esperanza y suplicando por un milagro. Toño, sentado a su lado, permaneció firme y solidario, ofreciendo palabras de aliento siempre que notaba que la ansiedad de Miguel estaba a punto de desbordarse. Toño sabía que lo que Miguel más necesitaba en ese momento era alguien que simplemente estuviera a su lado, en silencio, compartiendo la carga de la espera. De vez en cuando, el doctor Álvarez salía de la sala de operaciones para actualizar a Miguel sobre el progreso. Cada visita traía una mezcla de alivio y tensión. El médico explicaba los desafíos que enfrentaban,
pero también transmitía una confianza que ayudaba a calmar, aunque sea temporalmente, los nervios a flor de piel. «La cirugía va bien hasta ahora, señor Miguel», dijo el doctor Álvarez en una de las actualizaciones. «Estamos avanzando según lo planeado, pero aún queda un largo camino. Siga teniendo fe». Miguel asentía con la cabeza a cada palabra, absorbiéndolas como si fueran su tabla de salvación. Sabía que todavía había riesgo, pero esas palabras de progreso lo mantenían a flote, alejando la desesperación que constantemente amenazaba con engullirlo. El tiempo parecía arrastrarse en una tortura lenta. El reloj en la pared marcaba cada minuto, pero para Miguel, cada segundo parecía una eternidad. Trataba de distraerse. Pensaba en los momentos felices que él y Diana compartieron, en las risas, en los sueños que ella tenía para el futuro. Esos pensamientos eran su ancla, lo que le impedía sucumbir al miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las puertas de la sala de operaciones se abrieron una vez más, y el doctor Álvarez apareció con un semblante que Miguel no pudo descifrar de inmediato. Miguel se levantó de un salto, su corazón latiendo aceleradamente mientras esperaba esas palabras que podían cambiarlo todo. «Señor Miguel», comenzó el médico, sus ojos encontrando los de Miguel con una calma que ya anunciaba algo positivo. «La cirugía fue un éxito». Miguel sintió que las piernas le flaqueaban y por un momento el mundo a su alrededor pareció girar. Se sostuvo en la silla, sintiendo una ola de alivio y emoción que apenas podía procesar. «¿Ella va a estar bien?», preguntó, con la voz entrecortada. «El procedimiento salió como esperábamos», explicó el doctor Álvarez, sonriendo levemente. «Aún queda un largo camino de recuperación, y Diana necesitará fisioterapia y mucha fuerza de voluntad, pero las probabilidades de una recuperación total son muy buenas. Necesitará tiempo y apoyo, pero confío en que Diana podrá volver a caminar». Las lágrimas que Miguel había contenido por tanto tiempo finalmente cayeron, incontrolables. No pudo hablar, solo asintió mientras la gratitud desbordaba su corazón. Toño, que observaba la escena a un lado, tampoco pudo contener la emoción. Se acercó a Miguel y lo abrazó, compartiendo ese momento de alivio y alegría. «Sabía que lo lograría», dijo Toño con la voz emocionada. «Fuiste fuerte por ella, Miguel, y ahora ella necesitará de tu fuerza aún más». Miguel, aún temblando, abrazó a Toño de vuelta, sintiendo una gratitud inmensa por todo lo que él había hecho. «Toño, no sé cómo agradecerte. Salvaste a mi hija. No sé cómo habría pasado por esto sin ti». «No tienes que agradecer», respondió Toño, con una sonrisa a través de las lágrimas. «Estamos juntos en esto, como una familia. Y ahora vamos a enfocarnos en la recuperación de Diana. Ella tiene un futuro brillante por delante». Miguel asintió, finalmente permitiendo que una sonrisa de esperanza iluminara su rostro. Sabía que el camino aún sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo iba a estar bien. Diana estaba a salvo y con Toño a su lado. Miguel sabía que podría enfrentar cualquier desafío que viniera. Mientras los dos hombres se sentaban nuevamente, esperando el momento de ver a Diana, el peso de la incertidumbre fue reemplazado por un sentimiento profundo de alivio y gratitud. El futuro aún era incierto, pero con la cirugía exitosa, el camino de recuperación de Diana había comenzado de la mejor manera posible. Y allí, en esa sala de espera que había sido testigo de tanta angustia, Miguel se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, nunca estuvo realmente solo. La bondad que había sembrado tantos años antes había regresado a él de una manera que nunca podría haber previsto, transformando su vida y la vida de su hija para siempre. Las semanas que siguieron a la cirugía fueron marcadas por una mezcla de esperanza y ansiedad. El proceso de recuperación de Diana era lento y lleno de desafíos, pero cada pequeño progreso traía una nueva ola de alivio y felicidad para Miguel. Pasaba cada día al lado de su hija, alentándola, sosteniendo su mano mientras ella se esforzaba por recuperar la fuerza y el control sobre sus piernas. La fisioterapia era extenuante, tanto para Diana como para Miguel, que observaba con el corazón apretado cada movimiento doloroso que ella hacía. Diana era una guerrera y a pesar de las dificultades no se dejaba vencer. Los fisioterapeutas, siempre pacientes y alentadores, hacían lo posible por mantener el ánimo de Diana elevado, y cada pequeño progreso era celebrado como una gran victoria. Un día,
Después de semanas de sesiones de fisioterapia, el momento tan esperado finalmente llegó. Diana estaba de pie, sosteniendo las barras paralelas en la sala de rehabilitación, con el fisioterapeuta a su lado. Miguel observaba de cerca, con el corazón latiendo fuerte, como si él mismo estuviera a punto de dar ese primer paso. ¿Estás lista, Diana?, preguntó el fisioterapeuta con una sonrisa alentadora. Diana respiró hondo, enfocando sus ojos en sus pies. «Estoy lista. Vamos a hacerlo». Con una concentración intensa, intentó mover su pierna derecha hacia adelante. El movimiento fue pequeño, titubeante, pero sus músculos respondieron. Era difícil. Cada centímetro parecía requerir un esfuerzo enorme, pero la determinación de Diana era mayor que cualquier dolor o dificultad. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, contuvo la respiración mientras observaba la escena. El pie de Diana finalmente avanzó, aunque de manera temblorosa e incierta, pero fue suficiente para que una sonrisa de pura alegría apareciera en su rostro. «Está caminando», susurró Miguel, incapaz de contener las lágrimas que ahora corrían libremente por su cara. Diana, sintiendo el apoyo y el amor de todos a su alrededor, dio otro paso, y luego otro. Cada movimiento era una victoria, una prueba de que estaba recuperando el control sobre su cuerpo. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, pero esos primeros pasos eran una señal clara de que estaba en el camino correcto. «¡Toño!», llamó Miguel, volviéndose hacia él, quien estaba más alejado, observando en silencio. «¿Estás viendo?». Lo logró. Toño, que se había mantenido discreto durante todo el proceso, sonrió ampliamente, pero había una sombra en sus ojos que Miguel no notó en ese momento. «Lo estoy viendo, Miguel. Es maravilloso». Ella es realmente increíble. La felicidad en el rostro de Diana era contagiosa, y todos en la sala aplaudieron su progreso. Miguel se acercó a ella, sosteniendo sus manos mientras continuaba moviéndose, un paso a la vez. «Sabía que lo lograrías, hija mía», dijo Miguel, con la voz entrecortada por la emoción. «Eres mi mayor alegría». Diana, aún jadeante, miró a su padre con una sonrisa radiante. «Lo hice por ti, papá, y por mí. Voy a seguir intentándolo hasta que pueda correr de nuevo». Miguel la abrazó, sin poder expresar con palabras lo orgulloso que estaba de ella. En ese momento, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todas las lágrimas y oraciones, parecían haber valido la pena. Diana estaba recuperando su vida paso a paso, y Miguel sabía que lo peor había pasado. Toño, por otro lado, sintió una mezcla de emociones al observar la escena. Había un inmenso alivio al ver a Diana progresar, pero al mismo tiempo, una sombra de duda comenzó a crecer dentro de él. Se alejó un poco, intentando procesar los sentimientos conflictivos que lo atormentaban. Durante semanas, Toño se había concentrado en ayudar a Miguel y Diana, poniendo todas sus energías en garantizar que la cirugía y la recuperación fueran exitosas. Pero ahora, con Diana comenzando a recuperarse, ya no podía ignorar un secreto que había mantenido oculto. La deuda que Toño sentía hacia Miguel parecía finalmente haberse saldado. Pero, irónicamente, ese mismo sentimiento sacó a la luz una verdad que había intentado esconder hasta de sí mismo. Algo en su pasado, algo que había dejado sin explorar durante todos estos años, ahora comenzaba a pesar sobre él. Mientras Diana y Miguel celebraban, Toño se alejó fingiendo una llamada urgente. Necesitaba un momento para sí mismo, un momento para pensar. La sombra que lo acechaba era más que una simple duda. Era un secreto que temía compartir, algo que podría sacudir todo lo que había construido junto a Miguel y Diana. Pero Toño sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esa verdad. Y cuando llegara el momento, no sabía si Miguel y Diana estarían listos para escuchar lo que tenía que decir. Los días después de los primeros pasos de Diana deberían haber estado llenos de alegría y alivio, pero Miguel comenzó a notar algo extraño en Toño. El hombre que había sido un apoyo inquebrantable durante toda la recuperación de Diana, ahora parecía distante, absorto en pensamientos oscuros. Comenzó a evitar pasar tiempo con Miguel y Diana, apareciendo solo cuando era necesario y, aún entonces, siempre con la mirada perdida, como si algo lo atormentara profundamente. Miguel, que había desarrollado una profunda amistad con Toño, no lograba entender qué estaba pasando. Al principio, trató de no presionarlo, creyendo que Toño podría estar lidiando con sus propios problemas personales. Sin embargo,
A medida que pasaban los días, la preocupación de Miguel solo aumentaba. Sabía que algo andaba mal, y el silencio de Toño solo hacía que todo fuera más perturbador. Una tarde, mientras Diana estaba en fisioterapia, Miguel decidió confrontar a Toño. Encontró a su amigo sentado solo en un banco en el jardín del hospital, con la cabeza baja, como si luchara con sus propios demonios. «Toño», comenzó Miguel, acercándose con cautela, «necesitamos hablar. He notado que estás diferente. ¿Qué está pasando?» Toño levantó la vista hacia Miguel y la expresión de culpa y miedo que vio en los ojos de su amigo lo dejó alarmado. Toño suspiró profundamente, sabiendo que ya no podía evitar la conversación. Era hora de enfrentar la verdad que había estado ocultando. «Miguel», comenzó Toño con la voz cargada de tristeza, «hay algo que necesitas saber. Algo que he estado tratando de evitar, pero que ya no puedo esconder». Miguel se sentó junto a Toño, sintiendo el peso de la seriedad en las palabras de su amigo. «Sea lo que sea, Toño, puedes contármelo. Hemos enfrentado muchas cosas juntos. Vamos a superar esto también». Toño desvió la mirada, luchando por encontrar las palabras correctas. «Miguel, antes de que me ayudaras aquella noche, hace años, mi vida estaba envuelta en cosas muy malas. Estaba involucrado con personas peligrosas, gente que no tiene piedad y que controla el submundo de esta ciudad. Estaba desesperado, sin salida. Entonces, cuando me diste esa ayuda, eso me dio fuerzas para escapar». Miguel escuchaba atentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. Nunca había imaginado que el pasado de Toño pudiera ser tan oscuro. «Toño, ¿qué quieres decir con escapar?» Miguel preguntó, tratando de entender el alcance de la situación. «Hice un trato», confesó Toño, su voz casi un susurro. «Un trato que me permitió salir de ese mundo, pero con un precio. Prometí algo a cambio y ahora, después de todos estos años, han regresado para cobrar. Y Miguel, lo que más me asusta es que mi ayuda hacia ti y Diana podría haberlos puesto en peligro también». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que antes parecía una bendición, la ayuda invaluable de Toño, ahora estaba envuelto en una nube negra de amenaza. «¿De qué estás hablando, Toño? ¿Qué tipo de peligro?» Toño pasó las manos por su rostro, como si intentara alejar los pensamientos oscuros. «Las personas con las que me involucré no son del tipo que perdonas o olvidas, Miguel. Se enteraron de que tengo dinero, de que ayudé a ti y a Diana, y ahora quieren una parte de eso. O irán tras de mí, y tal vez incluso tras de ustedes. Nunca quise que esto sucediera, nunca quise involucrarlos en esta pesadilla». Miguel sintió el suelo temblar bajo sus pies. Había confiado en Toño, dependido de él en uno de los momentos más difíciles de su vida, y ahora descubría que esa misma confianza podría haber puesto a su hija en peligro. Pero, al mismo tiempo, sabía que Toño no tenía malas intenciones. Todo lo que había hecho fue motivado por la gratitud y un sincero deseo de devolver la ayuda que recibió. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Miguel, con una mezcla de sorpresa y tristeza en la voz. «Pensé que podría resolver todo solo», respondió Toño, con la voz quebrada. «No quería que te preocuparas, no después de todo lo que tú y Diana han pasado. Ya no estoy seguro de poder manejarlo solo». Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Miguel estaba dividido entre el shock de la revelación y la lealtad que sentía hacia Toño. Sabía que, a pesar de todo, no podía simplemente darle la espalda a su amigo. Pero, ¿cómo podrían enfrentar una amenaza tan grande? «Toño, necesitamos pensar en una forma de lidiar con esto», dijo finalmente Miguel con voz firme. «No estás solo en esto. Lo enfrentaremos juntos como una familia. Pero necesitamos ser inteligentes, descubrir cómo protegernos y, sobre todo, cómo proteger a Diana». Toño asintió, visiblemente aliviado de no tener que cargar con el peso solo. «Gracias, Miguel. Sé que no merezco tu perdón, pero haré todo lo que sea necesario para asegurarme de que tú y Diana estén a salvo». Miguel miró a Toño a los ojos, viendo la sinceridad y la culpa que cargaba. «Vamos a superar esto, Toño, como siempre lo hemos hecho, pero necesitamos ser cuidadosos y pensar en nuestros próximos pasos. Vamos a prepararnos, pase lo que pase». A partir de ese momento, la relación entre Miguel y Toño cambió. La confianza seguía existiendo, pero ahora estaba matizada por la cautela y la necesidad de enfrentar una nueva amenaza. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros,
pero también sabían que, unidos, tenían una oportunidad de sobrevivir. Y mientras la sombra del pasado de Toño se cernía sobre ellos, Miguel y Toño se prepararon para enfrentar lo que fuera que viniera, decididos a proteger a Diana y a sí mismos, cueste lo que cueste. La mañana era fría y silenciosa cuando Toño tomó su decisión. Sabía que no había otra manera de garantizar la seguridad de Miguel y Diana. Los enemigos que lo perseguían eran implacables, y el simple hecho de existir, de haber intentado reconstruir su vida fuera del submundo, los había atraído nuevamente hacia él. Toño siempre supo que este momento podría llegar, pero la intensidad de su vínculo con Miguel y Diana había hecho que la decisión fuera aún más dolorosa. Necesitaba cortar todos los lazos, aunque eso significara sacrificar todo lo que había construido, incluso su vida. Mientras la noche avanzaba, Toño se preparaba en silencio. No quería que Miguel y Diana supieran de su decisión hasta que fuera demasiado tarde. Escribió una carta, con las manos temblando ligeramente mientras las palabras se formaban en el papel. Puso todo su corazón en esa carta, tratando de explicar sus razones, pedir perdón y expresar cuánto significaba para él la amistad y el amor que había encontrado en Miguel y Diana. «Queridos Miguel y Diana», comenzó Toño en la carta, «si están leyendo esto, entonces ya me he ido. No hay palabras para describir cuánto lamento haber traído esta sombra a sus vidas. Ustedes son la única familia que he conocido, y no puedo permitir que sean arrastrados a la oscuridad que siempre me ha perseguido. Sé que esta decisión puede parecer egoísta, pero es la única manera de asegurar que ustedes estén a salvo. Nunca quise ponerlos en peligro y daría todo por cambiar eso. Ahora, solo puedo dar mi vida para protegerlos. Perdónenme por no haber sido sincero desde el principio. Mi mayor arrepentimiento es que no podré ver a Diana cumplir todos sus sueños. Pero creo en ustedes. Van a superar todo esto y vivir la vida plena que merecen. Con todo mi amor y gratitud, Toño». Antes del amanecer, Toño dejó la carta en la mesa de la cocina y salió de la casa. Miró por última vez el lugar que durante un breve tiempo llamó hogar. Un nudo en el pecho lo hizo dudar por un instante, pero sabía que no podía echarse atrás. La última batalla estaba frente a él y estaba preparado para enfrentarla. Miguel se levantó temprano esa mañana, como de costumbre, y al bajar a la cocina vio la carta sobre la mesa. Un mal presentimiento lo invadió mientras abría el sobre y comenzaba a leer. A medida que las palabras de Toño penetraban en su mente, Miguel sintió que su corazón se rompía. La carta estaba manchada por las lágrimas que no podía contener, y un profundo sentimiento de impotencia lo dominó. «Toño, no», murmuró Miguel agarrando la carta con fuerza, pero sabiendo que ya era demasiado tarde. Intentó llamar a Toño, pero su teléfono estaba apagado. Desesperado, Miguel corrió al cuarto de Diana, despertándola con urgencia. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Diana, aún somnolienta, pero al ver la expresión devastada de Miguel, la preocupación la invadió. «Toño, él se fue, Diana, fue tras esos hombres, para protegernos». Diana quedó en shock con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, ¿por qué no nos lo dijo? ¿Por qué no pidió nuestra ayuda?» «Estaba tratando de salvarnos, Diana», respondió Miguel con la voz temblorosa. «Sabía que lo detendríamos, pero creyó que esta era la única manera de asegurar nuestra seguridad». Mientras padre e hija procesaban la terrible revelación, Toño se dirigía a su encuentro final con sus antiguos enemigos. Sabía que no había vuelta atrás, pero estaba decidido a terminar lo que había comenzado. El enfrentamiento fue tenso, lleno de amenazas y promesas de venganza. Toño no esperaba salir vivo, pero su única preocupación era asegurarse de que Miguel y Diana no volvieran a ser molestados. El desenlace fue tan rápido como brutal. Toño luchó con todo lo que tenía, mostrando la determinación de alguien que no tenía nada que perder, pero el poder y la crueldad de los hombres a los que enfrentaba eran abrumadores. Al final, logró garantizar la seguridad de Miguel y Diana, pero a costa de su propia vida. Su cuerpo cayó al suelo, su último pensamiento dirigido a las personas que más amaba y la paz que esperaba haberles dado. Horas después, la noticia de la muerte de Toño llegó a Miguel y Diana. El impacto fue devastador. Habían perdido a un amigo, un protector, alguien que se había convertido en una parte inseparable de sus vidas, pero junto con el dolor, había un profundo reconocimiento del sacrificio que Toño había hecho por ellos. Lo había dado todo para asegurar que tuvieran una segunda oportunidad. Días después, cuando el dolor se había transformado en una tristeza silenciosa,
Diana tomó la decisión de seguir adelante, de honrar el sacrificio de Toño. Ella se recuperaba cada día, y en un momento simbólico y profundamente emocional, decidió que era hora de dar sus primeros pasos sin ninguna ayuda. Miguel la llevó a un campo de flores cerca de la casa, un lugar que siempre había sido especial para ellos. Con la carta de Toño en sus manos, Diana comenzó a caminar, sus piernas aún temblorosas pero llenas de determinación. Miguel caminaba a su lado, listo para sostenerla si lo necesitaba, pero sabiendo que este era su momento. Cada paso era una victoria, un tributo al hombre que había sacrificado todo por ellos. Cuando Diana finalmente se detuvo y miró al cielo, una paz profunda inundó su corazón. Sabía que Toño estaba en paz ahora, y que el ciclo de sacrificios y amor que él había iniciado viviría para siempre en sus corazones. Mientras las flores se mecían suavemente al viento, Diana sostuvo la carta de Toño junto a su pecho, prometiéndose a sí misma que viviría una vida digna del sacrificio que él había hecho. Y allí, en ese campo, Miguel y Diana encontraron un nuevo comienzo, sabiendo que, a pesar de todo, estaban unidos por el amor, la gratitud y la memoria de un amigo que jamás olvidarían.